El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diario crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, excelente. Una institución que siempre ha estado, desde su nacimiento, ha estado brindándole un apoyo 100%, como se dice, en su totalidad, a las familias más pobres, más humildes de la zona de Villa González y sus comunidades aledañas, enfermas, o que presentan casos de una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer. Y esa institución, con sus magros recursos, o poco que puede recibir, da un servicio extraordinario a esas familias. Usted puede fortalecer esa institución poniendo su caridad en las manos que dirigen esa institución, que son manos sin fines de lucro, manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera de su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Bríndele su apoyo también. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Muchas manifestaciones, las mujeres exigiendo sus derechos a nivel del mundo. Que yo creo, con toda honestidad, que a las mujeres no se les niegan derechos. Porque no es verdad, como se aprovecha el día para hablar de derechos, por ejemplo, como el del aborto, que se dice que eso es un derecho. No necesariamente es así. Y no es porque la iglesia diga que eso va contra natura y que es un acto pecaminoso ante Dios, la creencia y todo eso. Sino es que eso no es una cosa como tan sencilla. Es decir, no es un excremento lo que usted va a votar, es una criatura, un ser humano que ya... Y cuando se habla hasta de que de 12, y ya le ponen fecha a esa muerte también, porque se le dice, bueno, que de 12 semanas, no, o sea, 12 semanas para atrás, o de 16 semanas para atrás, como se dice, o desde el inicio hasta 16 semanas.
salir de eso y como que si eso no fuera nada, pero 16 semanas, estamos hablando de 4 meses, ya es un muchacho formal. Pero esas son de las cosas que piden las mujeres como derecho. El derecho a la igualdad de género. Pero ¿y quién ha dicho que la mujer y el hombre no tienen igualdad cuando la mujer se forma para trabajar? Tiene algunas fortalezas que al mismo tiempo se convierten en debilidades. Porque el parto, por ejemplo, uno sabe que una mujer que está embarazada tiene que visitar con frecuencia al médico. Entonces hay que darle esos días de visita al médico para seguir el embarazo, porque entonces sería tan fácil, tan simplista decir, bueno, pues entonces no habría humanidad. Porque ¿quién va a parir los hombres y a las mujeres? ¿Quién la va a parir? Tienen que parirla a las mujeres. Entonces la mujer, quieras o no, tiene una condición especial, pero yo creo que eso no tiene que verse en una diferencia tan marcada hombre y mujer, porque la mujer es la que pare y el hombre no pare. Y si pare la mujer, tiene riesgo de morir, tiene riesgo de enfermarse, tiene riesgo de que la criatura tenga complicaciones, que el parto se le complique. Todas esas cosas es verdad, pero es la hembra. La verdad es que todas esas cosas como que ponen a pensar a uno que qué es lo que hay que exigir, qué es lo que hay que dar. Si es que está todo, o sea, está todo tan planteado, tan claramente planteado. De que esas son cosas que diferencian el hombre de la mujer. El parto y todo esto. Ahora, ¿qué más exige la mujer? Bueno, que hay que darle un tiempo de descanso, de lactancia, qué sé yo, para el niño, de cuidar a la criatura tan reciente, y que la mujer debe permanecer en el hogar para atender los reclamos del nacido. Porque hay que darle el pecho y entonces la mujer en su oficina, tal vez en el medio de trabajo, no puede llevarse el niño tampoco para amamantarlo allá, es decir, o lactarlo allá, tiene que ser en su casa, entonces hay que darle una licencia especial. Hay países ya en Europa que le dan licencia hasta a los hombres, pero a mí me chocó que la meca diríamos del feminismo, que es Estados Unidos, la mujer después que pare su muchacho, a los 10 días o a los 15 días máximo, tiene que estar en su trabajo. Entonces Estados Unidos, sí es verdad que le pone hierro a las mujeres, como se dice, a las parturientas. Quizá por eso hay mujeres que prefieren el aborto en los Estados Unidos. Porque si usted pare, allí no hay prácticamente a la mujer no le dan ese beneficio que se le da en Europa y en América y en todo el mundo prácticamente. Estados Unidos, a los 10 días la mujer tiene que estar en su trabajo. Repito, siendo la meca del feminismo, ahí las mujeres no protestan, que protesten allí, que vayan a esa sociedad norteamericana, ahí es que tienen que, no, nosotros necesitamos 3 meses y a los maridos también que nos le den, porque las mujeres trabajamos. Eso es para que se vean yo cito eso porque se ven estas contradicciones, una sociedad como esa, Estados Unidos, y que no les reconozca eso a las mujeres. Pero las mujeres debieran protestar más por eso que por la libertad del aborto en los Estados Unidos. Pero no le interesa eso. ¿Por qué? Como si no le interesara parir, que no haya más gente en el mundo y que se acabe la humanidad. Porque ¿qué es lo que se busca con estos lobbies de matrimonios de gay, qué sé yo, de homosexuales y de lesbianas y todas esas cosas? La verdad es que chocan eso. Bueno, pero de todas formas hay que respetar las mujeres, querer las mujeres, porque es que la mujer es la madre, señores, la esposa, la madre. Y eso son 2 palabras
realmente sagradas. La madre y la esposa son dos cosas sagradas de la mujer en su relación familiar. Por tanto, a las mujeres no solamente hay que quererlas, sino respetarlas, apoyarlas y protegerlas. Y la verdad que hoy, como un homenaje a la violencia familiar, porque así es que hay que señalar eso, una juez antiejemplar en un país tan necesitado de buenos ejemplos. Una juez en Baní ha dictado variar la medida de coerción a un señor que le dio patada y golpe a una mujer y que por esa actitud, esa acción, se le puso una medida de coerción al señor Alexis Villalona. Fue un caso muy sonado porque eso salió en las redes, fue filmado, y la mujer que fue golpeada luego se retracta y dice que ella no, que ella está tranquila, que ese hombre es un hombre bueno, que parece que el hombre perdió sus controles y que la golpeó sin querer. El asunto es que la mujer excusó al caballero. Pero aún así el proceso sigue en justicia. El hombre le canta una medida de coerción, 3 meses preso. Pues hoy la jueza, una jueza de Baní, le concede variar la medida de coerción al señor Alexis Villalona para que el señor pague una fianza y tenga libertad o con la obligación de presentarse los lunes, creo, o un día de la semana, el día que fije el juez o la jueza, para firmar un libro ahí. Esa es la medida de coerción, o sea, ese es el premio, o ese es el regalo que le entrega la justicia dominicana a la celebración del día, celebrar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Algo increíble. Cuántas cosas, Dios mío. Oh my God. Es verdad que andamos muy mal. Esa es la verdad. Bueno, entonces, anoche habló el presidente. Yo creo que tengo mis ondas telepáticas están en la, diríamos, muy cercanas al entorno de don Luis Abinader. Porque hablábamos de esas cosas anoche, ayer, en el programa de los subsidios, de ese asistencialismo, de los pobres, los más pobres, la clase media. El presidente habló de 10 medidas para paliar la situación creada por este ambiente de inflación, y diríamos casi de hiperinflación por este asunto, o de acelerada inflación, mejor, por el asunto de la guerra esta en Europa, que pone presión precisamente al combustible y a algunos commodities, que inmediatamente esa guerra se intensifican, y sanciones y restricciones que se ponen al comercio, principalmente con un suplidor tan importante como es Rusia de sus combustibles. Entonces, con esos precios no hay duda que la economía del mundo está en apuros. Y la economía pequeña como la nuestra es muy dependiente también de todas esas cosas, y no hay ninguna economía autárquica que pueda decir que está libre de esas influencias internacionales en sus actividades económicas o productivas. Es muy difícil que alguien pueda decir eso. Ni siquiera esas economías tan especiales que son las del Medio Oriente, los productores, los petroleros, que son países que no tienen otro medio de producción que no sea el petróleo o
o el gas natural, qué sé yo, los combustibles. Porque es solamente arena lo que hay ahí no hay más nada, ahí no hay ni un árbol en ningún lado, arena. Pero está la riqueza del petróleo y eso le hace tener una sociedad allí montada, una sociedad al mejor estilo de una sociedad normal, de clima normal y de condiciones normales. Porque si usted quiere ver grama, en Saudi Arabia hay grama. Y usted quiere ver árboles, también tienen árboles, y jardines, tienen de todo, y agua. Usted ve el agua potable y bueno, desalinizan por allí, traen por aquí, hasta importan el agua. Es decir, ahí están, al nivel de cualquier ciudad moderna del mundo, están ahí en esos arenales, como se ha señalado. Pero bien, el gobierno ha tomado unas medidas ahí, que a mí me parecen que hay algunas que son inaplicables. Hay aplicables, pero hay unas que son inaplicables. Por ejemplo, donde yo veo la inaplicabilidad de productos, no ingredientes de productos que van a estar en tasa cero, gravámenes cero en aduanas. Es decir, mantequilla, aceites, grasas vegetales o grasas animales, carne de cerdo, carne de res, leche, pan. Y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar entonces con la empresa criolla? Es decir, una empresa que produzca margarina aquí y mantequilla. ¿Qué va a pasar si viene una mantequilla o la margarina importada? ¿Qué va a pasar? Porque sin esos precios, sin esos costos de aranceles, prácticamente va a haber la quiebra de los productores nacionales. Por ejemplo, el pan. Yo tengo una foto ahí. Si Eri es tan amable, me puede poner esa foto. Esa funda de pan que yo voy a mostrar, por ejemplo, ese pan que ustedes ven ahí, es un pan importado. 40% o 100% trigo. Trigo entero, creo que quiere decir eso. Bueno. El asunto es que ese pan es importado. Ese pan paga aranceles. Con la nueva medida del presidente, ese pan va a entrar al país sin pagar aranceles. Entonces, ese pan entra en competencia con otro pan de ese mismo tipo, panes que son se le llama pan, ¿cómo sería esto? Pan integral. Hay un tipo que es menos integral que otro, pero pan integral. Aquí hay empresas que producen pan integral y entonces, ¿qué pasaría con ese producto? El pan, por ejemplo. Entonces, la leche paga algún arancel, tengo entendido. Pero si no paga aranceles la leche, ¿qué va a pasar si los propios productores nacionales viven al grito? ¿Qué va a pasar con eso? La pasteurizadora. Van a resistir la importación de productos que aquí hay mucha leche, de esa que se vende aquí, es importada, líquida, que viene hecha de otro país. Es decir, si esa leche no paga ese arancel, ¿qué va a pasar con ella? Entonces, esa medida del gobierno, si esa medida está vista así, eso va a arruinar al producto criollo. ¿Qué va a pasar con el ajo, por ejemplo? El ajo es otro producto que yo veo, bueno, no va a pagar aranceles. Bien, llegará más bajo el precio. Ahí puede verse, tal vez, la realidad de que bueno, ese producto no implica un daño al productor local. ¿Por qué? Porque el productor local tiene un costo muy alto. No puede competir con el ajo importado. Entonces, como no puede competir, ¿qué es lo que se hace con el ajo importado? Con el ajo criollo. Se compra a un nivel de precio por encima de su costo.
para bien alto, por encima de los costos, bien alto, pero casi o más del doble, al triple de lo que cuesta el ajo importado, para que el productor nacional no pierda. Como produce poco, ¿qué hacen los importadores? Compran ese ajo a 100 pesos la libra, 3 veces más caro que el ajo importado. Pero como es una cantidad muy pequeña la que se produce, ellos absorben esas pérdidas para compensarla entonces con los permisos de importación que le dan de ajo importado. Esos permisos entonces ellos empatan, como dice, o ganan o cubren las pérdidas por las compras, lo que se le llama la pignoración del ajo. Entonces ahí ponerle o no arancel al ajo no influye en el costo del ajo criollo. Por eso que acabo de explicar. Pero el ajo no, y la habichuela incluso también. La habichuela viene aquí prácticamente sin pago de aranceles. Yo creo que ese de los productos que ya entra en la canasta de los que ya no tienen que pagar aranceles, porque hay productos de esos que están bajo el amparo del DERECAFTA. Pero, por ejemplo, ese caso que yo digo de las mantequillas o los quesos no están incluidos. Creo que el presidente no habló de queso, porque si los quesos estuvieran incluidos, entonces el queso es uno de los productos que más consume la clase media. Si el queso estuviera en ese paquete, no quedaría una empresa privada, local, parada, productora de queso, y aquí hay centenares de queserías del tipo artesanal, una y otra verdaderas procesadoras industriales. Entonces, esas cosas yo creo que quienes asesoraron al presidente en eso, creo que en cuanto a ese paquete, me parece que eso no anda bien, porque va a traer más dificultades a la producción local que las ventajas que le va a brindar a la clase media. Bueno, la clase media se podría beneficiar, es verdad, y la baja, y todo el mundo se va a beneficiar en ese tiempo, pero va a perjudicar a la producción nacional, porque repito, no es ingredientes lo que se está liberando del pago de aranceles, son productos ya terminados para consumo directo. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por ejemplo, el caso de las pastas. Ese otro de los productos que se pueden importar, se van a importar con tasa cero.
Pero vamos incluso hasta subsidiar a Haití. Los haitianos se van a beneficiar del subsidio porque esas pastas van a entrar, van a afectar a la producción nacional de pasta y al mismo tiempo se va a desarrollar una venta de esas pastas importadas, se van a vender para Haití. Porque ¿quién no la va a llevar a Haití? Pregunta Manuel Fermín. ¿Quién es que no la va a llevar? Pero aquí hay muchos productores, aquí hay muchas fábricas de pastas, de espagueti, de todas esas pastas. ¿Qué va a pasar con esas pastas? Pienso yo que esos comerciantes van a traer su pasta, cero pago de aranceles. Y la criolla, ¿qué va a pasar con la criolla? Es decir, esas son cosas. Es como si la pasta de tomate, por ejemplo. Si se permitiera la importación de pasta de tomate en ese paquete, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las 4 fábricas, las 3 fábricas que nosotros tenemos aquí de pasta de tomate? Se verían afectadas. ¿Por qué? Porque las que están en producción local tienen cierta protección cuando se trata de productos que tienen que pagar aranceles aduanales, y eso, quieras o no, es un freno a que cualquiera venga, importe y te pone un negocio al lado, enfrente, y compite contigo en condiciones muy ventajosas. Porque no es lo mismo usted poner una orden de importación y que le traigan el producto ahí a muelle, y usted puso esa orden por vía de una carta de crédito, todo bancario, viene la mercancía, usted la saca de aduana y la distribuye y la vende. Usted solo, en un camión, usted en un furgón, usted sale y la vende toda. Hoy el que tiene una fábrica, que tiene que pagar empleados, que la seguridad social, los impuestos y todas esas cosas, todas esas cargas que tienen, que no es fácil. Entonces, esas cosas yo creo que no se sopesaron, o no sé si tal vez yo estoy equivocado. Eso es en el área que veo donde más dificultades puede haber. Porque hay otras medidas de la tomada por el presidente, bueno, que son entendibles. Por ejemplo, esa del Banco Agrícola. Uno entiende esa gracia de 6 meses para los que tienen crédito, no pagar los intereses en 6 meses, es un alivio. No quiere decir que no vayan a pagar, pero es un alivio. El subsidio, por ejemplo, al petróleo, que cuando esté entre esa franja de 85 y 115 dólares, el gobierno absorbe. Eso es una buena medida, beneficia a todo el mundo, rico y pobre, porque es imposible usted manejarse con esos márgenes directamente, con subsidios directos, son difíciles. Entonces, ese se aprovecha para todo. Y el petróleo va a estar durante cierto tiempo, va a estar por encima de 85 y tal vez va a estar por encima de 115, que ha señalado el decreto, o mejor dicho, los anuncios del presidente, que después de 115 se traspasa el valor. No sé si es el valor en que se incrementa, se le aplica ese porcentaje o se le aplica a todo el valor del barril. Eso yo no sé si eso ha sido explicado. Es decir, si después de 115, por ejemplo, si el barril subiera a 150 dólares, ¿sería aplicable el impuesto a los 35 dólares o a los mismos 150? Y se deja fuera 115, no lo sé. No sé cómo es que se va a aplicar eso. Pero la medida es buena, esa medida es aplicable, esa se puede aplicar. 16 mil millones estima el gobierno que puede sacrificar fiscalmente ahí en 4 meses, más o menos 1.000 millones por semana. También están los subsidios directos al transporte de pasajeros. Ese es un subsidio que siempre ha tenido sus aprensiones uno con ese fondo, porque uno no sabe realmente cómo se usa eso, pero siempre se ha dicho que hay unas mafias que manejan desde industria y comercio,
hasta los propios choferes o dirigentes choferiles que son de que los dueños de esos o los jefes de esos sindicatos y que si eso se ven como empresas y negocios muy particulares que han dejado millones o miles de millonarios o muchos millonarios ha dejado esos combustibles subsidiados para los sindicatos de choferes, como se ha señalado. Ese es un subsidio que está, como se dice, viejo aquí. El 10% a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina, eso yo no sé, porque el maíz, por ejemplo, tengo entendido que no paga aranceles. Se deben estar importando alrededor de 30 o 35 millones de quintales de maíz para la industria porcina y avícola y vacuna. No sé realmente de dónde que se va a aplicar ese 10%, a qué sería, porque, repito, el maíz no paga aranceles. La harina de trigo sí paga aranceles para el pan y los demás usos que tiene. ¿Cuál es el otro producto que mencionó el gobierno? Soya. La soya tengo entendido. Bueno, si es para la soya, si es para aceite, debe pagar aranceles. Pero si es para uso de la materia prima para la industria avícola y porcícola, qué sé yo, tengo entendido que tal vez eso tiene tasa cero. Hay que ver, porque una vez recuerdo que en aduanas, las bombas de agua de uso agrícola tenían tasa cero, no pagaban aranceles. Pero resulta que una bomba de uso agrícola puede tener también un uso industrial. ¿Y qué pasaba? Siempre había problemas con el señor Kiko Tabar, porque como director de aduanas, una bomba de agua, usted la usa en el campo. Puede ser de pozo profundo, puede ser una bomba sumergible del tipo de conexión eléctrica con motor sumergido. Esa bomba que va sumergida, una bomba de esa que le llaman bomba sumergible. Pero están las bombas de pozo profundo también, que son tipo verticales, pero con motores verticales fuera, en el exterior, no dentro. Y las bombas horizontales. ¿Qué pasa? Yo puedo instalar una bomba horizontal o una bomba de profundidad vertical con motor sumergido o motor afuera, en el exterior. Cualquiera de esos tres tipos de bombas, yo la puedo instalar en la agricultura, pero también la puedo instalar en la industria. ¿Y qué va a pasar? Aduanas ponía las restricciones sobre el uso de ese equipo y usted tenía que ir al Ministerio de Agricultura, cosas que se prestan para corrupción, al Ministerio de Agricultura para que por la ley de promoción agrícola y ganadera le expidieran una carta, una comunicación al director de aduanas certificando que usted era un productor agropecuario y que tenía esa condición de productor agropecuario, por tanto, estaba libre del pago de aranceles para el uso, la utilización de ese equipo de bombeo. Entonces, en esa diferenciación, aún así, la traía el productor y se la vendía entonces al industrial. Porque es que somos corruptos, diríamos hasta los huesos. Nos invade la corrupción, no es fácil. Y el propio director de aduanas de esa época, recuerdo, tenía sus inquietudes y tenía también sus verdades o sus razones para decir y poner todas las trabas que él entendía había que poner a ese negocio porque se prestaba a ese rejuego, a esa corruptela. Ojalá estas cosas, repito, aquí, no sé, en este caso de la soya, repito, porque la soya puede ser usada para aceites, extracción de aceite, otro puede ser también para otra, no sé qué tipo de alimentos que se puedan producir, que no sean alimentos del área agropecuaria, qué sé yo, no sé. Eso puede haber industrias que usan eso, pero no lo sé. Para la aplicación de ese 10%,
El maíz, ya hablamos de eso, la harina, el trigo es para pan y esa cosa, bueno, eso sería 6 meses, es aplicable, repito, esa medida. La publicación de precios, precio justo, publicar eso me parece que no es más que un esfuerzo. Eso es un esfuerzo, no voy a decir vano, pero es un esfuerzo casi injustificado. O sea, no se justifica. ¿Por qué que no lo van a...? Eso no tiene ningún, qué sé yo, ningún impacto seguro de que la gente, el precio, va a estar pendiente de una lista de precios y va a regatear de eso. ¿Quién va a defender eso? O sea, no sé, esa cosa como que está ahí como un relleno. Para mí, esa es una medida que está como un relleno. Porque eso, repito, eso no tiene forma de que se le dé vigencia o que la gente eso les sirva de herramienta de defensa ante un comerciante o comerciantes especuladores, etcétera, etcétera. Ahora, yo decía ayer, señor, el presidente ha puesto confianza en Inespre, y hablé de Inespre. Inespre tiene un papel en todo esto, porque el presidente habló de esos mercados y de esa extensión de los mercados y de todas esas facilidades. Pero es lo que hemos señalado desde hace días. Como Inespre, una institución ya disminuida, una institución sin recursos humanos, limitado en los recursos económicos, no sé qué presupuesto pueda tener aquello, ha perdido aquella independencia que tenía esa institución cuando podía influir en los precios de los productos que comercializaba la institución. Lo dije ayer. ¿Por qué? Porque tenía ese monopolio de esos productos comercializados, generalmente aquellos productos de la ley PL 480. Léase, maíz, habichuelas, trigo, las grasas, esas grasas vegetales, porque entonces en Estados Unidos de la extracción venía la pasta de soya o la pasta de algodón y de ahí se extraían la pasta de maní, se extraían entonces las empresas de aquí, las empresas extractoras de aceite, usaban esa pasta y usaban el aceite y exprimían, como se dice, vamos a sacar de la extracción de esta pasta, sacamos el aceite y lo que queda va a la industria avícola, porcícola o la industria vacuna, qué sé yo, para alimentos. Así recuerda todo el mundo aquella vez que la Sociedad Industrial Dominicana importaba Inespre la pasta llegaba allí, la industria extrae el aceite y entonces Proteínas Nacionales era una empresa conexa de la Sociedad Industrial Dominicana para procesar esos productos, esos subproductos de la soya o del algodón, qué sé yo. Pero eso desapareció porque Inespre dejó de tener ese monopolio. El arroz, por ejemplo. Yo decía, el arroz era un margen muy mínimo que Inespre tenía. Prácticamente un margen de operación. Podía traspasar esos productos. Y así los productos de la PL 480, repito, que eran productos que eran a 40 años de crédito, dado por los Estados Unidos, con 10 años de gracia, los primeros 10 años. Inespre, eso era un capital enorme que recibía el gobierno. Claro, hoy estamos pagando esos préstamos, se los tenemos que pagar a Estados Unidos, a menos que lo hayan condonado. Vamos a detenernos aquí con una pequeña pausa comercial y luego terminamos el comentario. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, si el gobierno no tiene ese monopolio de los productos como lo tenía para la época que yo me he referido a Inés, entonces esos gobiernos, yo me acuerdo del gobierno de Balaguer y los gobiernos que le siguieron, por ejemplo, don Antonio Guzmán, el gobierno de Salvador G. Blanco, todavía utilizaban a Inespre. Entonces tenía ese monopolio, por ejemplo, esos productos de la PL 480, venían a 40 años, el gobierno tenía esa disponibilidad para venderle directamente al comerciante detallista o mayorista, y entonces traspasaba ese precio casi no subsidiado, pero sí con un bajo lucro, si cabe el término, para la institución oficial. Ya eso hoy no existe, entonces el gobierno no tiene control de esas cosas. Va a ser difícil. A mí me luce que la mejor medida que podía utilizar el gobierno para garantizar la aplicabilidad de esas medidas, valga la redundancia, fue la que sugirió el propio gobernador del Banco Central, que me pareció muy juicioso. Uno de los factores que más incide en la inflación, en la etapa inflacionaria en que estamos, han dicho los economistas, los estudiosos, han sido los fletes. Es decir, no por la guerra de Ucrania, no. Los fletes comenzaron a incrementarse desde que el mundo comenzó a reactivarse. Las economías grandes comenzaron a reactivarse y al aumentar la demanda, bueno, pues no hay duda que se incrementaron los precios de los mismos commodities, de las materias primas, pero también se incrementaron el valor de los fletes. Habían pocos espacios, navieras que fracasaron, que salieron por el asunto de la pandemia, perdieron dinero, entendían que no era bueno seguir con el negocio perdiendo dinero, han desaparecido. Entonces han creado una escasez de sitios de transporte. Eso dijo el gobernador del Banco Central, que la medida que se podía implementar era de que en aduanas se cobraran los aranceles de acuerdo al precio que se pagaba antes de la pandemia. El flete. Es decir, que no se incluyera en los cobros aduanales, no se incluyera el valor del flete actual, sino el valor del flete a aquella fecha antes de la pandemia, como una forma de debilitar el alza, la inflación en los productos importados y en las materias primas importadas. Yo creo que era más sano y más controlable para el gobierno, y no estos subsidios directos, que estos subsidios directos desangran al gobierno, porque ¿de dónde es que el gobierno va a buscar dinero para eso? De la única forma, el préstamo, porque no hay reforma fiscal, el gobierno, o a menos que el gobierno esté boyante, como el gobierno también puede sobrarle dinero no haciendo las obras. Ese ha sido uno de los problemas, que el gobierno ha construido poco,
porque el dinero prácticamente se va en gasto corriente o en subsidio. Y la mejor prueba es que el propio gobierno ha dicho que ha gastado 130 mil millones de pesos más que en el 2019, dándoselo a los pobres. Aquí yo siempre he hablado de lo que se llama el mal gasto público agropecuario, para referirme al área mía, de los agrónomos, o mejor dicho, del campo, de la agropecuaria. Que es un mal gasto agropecuario, un mal gasto público agropecuario, porque va dirigido, es un subsidio directo, mucho de ese gasto es un gasto en compensaciones directas a los productores o al sector, léase también el salario y todas esas cosas que se pagan. Que esos subsidios dados así no influyen para que se mejoren la productividad, que es el país que tiene el peor índice de factores de productividad en la agropecuaria en América Latina, somos nosotros. Que yo he dicho que los subsidios, en vez de darlos directos, que lo apliquemos indirectamente, verbo y gracia. Si yo mejoro un camino, he dicho yo, la infraestructura rural, mejoro la infraestructura rural para todo el mundo. Todo el mundo se beneficia de eso. El gobierno gastó 1.500 millones de pesos, por ejemplo, en subsidio a los fertilizantes, compensación a los fertilizantes. Eso, para un cultivo como el arroz, señores, que el dinero que se utiliza en arroz, para usted producir arroz, producir 14, 13 o 12 millones de quintales de arroz, 1.500 millones de pesos, eso es una aguja en un pajal. Usted debe tener una mala suerte muy grande para usted que clavarse una aguja en un pajar. Pero eso es poco. Tal vez influye más gastar 2.000 millones arreglando caminos en la zona arrocera. Le favorece más al productor que los 1.500 millones que le llegaran a 2 o 3 de los productores arroceros del país. 2.000 millones de pesos invertidos en los caminos, por ejemplo, de Limón del Yuna, áreas arroceras del país, Limón del Yuna, la línea noroeste, las otras zonas arroceras, por ejemplo, la parte de La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, arreglando esos caminos y bermas de canales y cosas de eso. Yo gasto 2.500 millones de pesos en eso. Y es más beneficioso que regalar 1.500 millones de pesos subsidiando fertilizantes para la producción arrocera. Lo valoran más los productores, aceptan más la mejora en la infraestructura o en tecnología, puede ser en tecnología también, porque hay muchas tecnologías para el sector agropecuario que están, atrasadas, que no están llegando al campo, entonces crean problemas. Por ejemplo, los arroceros, que ellos verían bien. Si usted puede, por ejemplo, ponerle placas de cemento a un canal de riego, como se hizo en Baní, por ejemplo, con el canal Marco a Cabral. ¿Para qué? Para evitar la pérdida por infiltración. Usted gasta dinero arreglando un canal y de ese canal se benefician todos. Si usted hace un drenaje, beneficia a toda la comunidad. Si mejora un drenaje, también se beneficia. Si hace un puente, si mejora un puente y hace un puente más moderno y más ancho, se utiliza toda la comunidad. Que darle 2.000 millones de pesos, por ejemplo, en abono a algunos o a unos cuantos, cuando hay una gran mayoría que no se va a beneficiar directamente de eso. Entonces, esas compensaciones, esos subsidios directos, generalmente se convierten en un mal gasto público. Por eso, de estas medidas del presidente, bueno, hay subsidios directos y hay subsidios indirectos. Ahí vamos a ver, yo entiendo de la aplicabilidad y la inaplicabilidad de unos y de otros. Sí se benefician los exportadores de Haití, los que exportan para Haití, repito, porque hay productos de eso que ahora lo utilizan, lo traen, vienen en grandes cantidades y lo exportan a Haití y le ganan, porque no van a pagar aranceles aquí. Pero ese arancel que sugirió la gobernación del Banco Central debió haberse aplicado, repito.
Vamos a esperar que esas fórmulas le puedan dar resultados, ojalá, porque el gobierno está, no hay duda de ello, está asediado y esto es un sacrificio fiscal sumamente poderoso, costoso para el gobierno u oneroso. Y entonces, los ingresos del gobierno, la única forma de que haya un ingreso seguro es con el préstamo. Pero ya de préstamo estamos casi prácticamente saturados. O la reforma fiscal. Pero entonces la reforma fiscal tiene un inconveniente. Y es que debilita la imagen del gobierno para fines de ¿qué? De reelección. Ahora se pide que nos unamos todos, que todos contribuyan, que los partidos políticos, que no se sectaricen y que apoyen en esta gestión porque hay una situación de crisis. Pero cuando el gobierno salga de la crisis, si el gobierno sale de la crisis, cuando venga la promoción de la reelección, dice que ellos fueron los que ayudaron a sacar el país de la crisis. No le dan crédito a la oposición que le va a decir, miren, nosotros colaboramos para que la crisis se superara. El gobierno se va a echar sus propios bombos a la hora de sacar ventaja de superar esa crisis. Entonces la oposición, que ya se ha espabilado un poco después de todo este asunto de las reformas y todo eso, claro, no es bueno que la oposición tampoco saque provecho de una situación como está ahora las familias dominicanas y las familias del mundo, que están preocupadas porque hay una situación desesperante de precios de los combustibles que se van a disparar más y de hecho todo el mundo sabe que si se elevan los combustibles se elevan los alimentos y eso no se puede festinar ni jugar en forma demagógica con ese asunto, porque no es bueno. El partido político que trate de sacar ventaja de esas cosas en forma descarada, porque no es que no utilice alguna expresión e incluso alguna expresión demagógica, no saben gobernar, ese tipo de cosas se utiliza como una forma de tirarle, como se dice vulgarmente, tirarle el muerto a los pies del gobierno. De que la crisis ha sido la crisis por un mal manejo de la crisis. Y uno sabe que muchas de esas cosas vienen por efecto de la inflación importada, pero no hay duda que también hay errores, hay pifias propias de funcionarios y de gente ahí sin experiencia y sectaria. Porque esa también hay que decir esas cosas. El gobierno no ha tenido una buena asesoría o el presidente no la exige, no la pide. Porque eso que yo he planteado ahí, de esos productos que van a ser importados a tasa cero, compitiendo con productos locales, ese asunto uno no sabe cómo va a pasar. Me dirán, bueno, los que producen esa pasta, por ejemplo, localmente, la materia prima la van a traer libre de aranceles. Sí, muy bien, pero es que ellos tienen costos, tienen gastos locales que no lo tiene un importador que viene directo, que incluso puede ser un producto subsidiado en el país de donde lo van a importar y llegue a precio. Yo he visto aquí pastas que vienen de Turquía, por ejemplo, y los precios son extraordinariamente bajos. Entonces, hay que ver esas cosas, incluso la misma calidad de lo que se importa, quién vigila ese control de calidad. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.